muchas veces hablamos con colegas y siempre salen estos temas y ahora en esta experiencia que tuve con antropólogos, sociólogos, me di cuenta que lo que hace falta es volver a la discusión. Lo mío es una tesis, es un proyecto teórico, netamente teórico de investigación, que tiene que ver con mi doctorado. Es un proceso hermenéutico que estoy haciendo, básicamente, de comprensión, de producción de conceptos y de investigación científica por la contrastación de ciertos datos. Estoy empezando ahora el último año bajo la cotutoría de David Navarrete, lo quería decir, es un buen cotutor, y que tiene que ver con cuando el capital se introduce. Esto a mí es una cuestión que me surgió cuando vine a vivir a México, en ciudades que están sin sujetos, están sin usuarios, ¿sí? Ciudades despobladas. No voy a meterme ahora a explicar eso porque ya todos sabemos de qué se trata, pero tiene que ver con ciudades que tienen, todas comparten lo mismo, los mismos síntomas, las ciudades que tienen una fuerte inserción de capital. ¿Qué sucede ahí? Cuando el capital entra y homogeneiza situaciones, homogeneiza los comportamientos, aparece una disputa al sistema social. Entonces, un poco el trabajo tiene que ver justamente con esto, con entender las lógicas de disputa que existen entre el sistema social y el sistema técnico del capital en el espacio urbano. ¿Sí? ¿Cuáles son los fenómenos que se producen a partir de esa inserción, ¿sí?, ordenante, homogeneizante del capital en el espacio urbano? Por lo tanto, es una búsqueda que tiene que ver con qué tipos de agenciamiento. Yo también me doy cuenta de que tengo que criticar y volver a criticarme todos estos conceptos, porque estos son conceptos que vienen justamente de la lectura de autores europeos. Con lo cual, si tengo que ser consecuente con lo que acabo de decir, es también hacer este proceso, y lo voy a hacer ahora en este semestre, que es el quinto semestre en el que estoy empezando. Voy a tratar de volver a hacer entonces una crítica y retomar los conceptos para refundarlos en un lugar más de un discurso latinoamericano, si se quiere, porque todos estos conceptos que van a ver tienen que ver con las lecturas de las hegemonías con las que estamos acostumbrados a formarnos, ¿no? Por lo tanto, son inscripciones estructuradas por un sentido que es producido por un tipo de práctica, y son unas prácticas narradas por tipo de materia que se va agenciando, es decir, relación entre acción y materia, básicamente, es decir, lenguaje. La disputa en la actualidad es una disputa por el lenguaje, ya lo dijo el Papa Francisco. Esto es lo que yo tenía de arrastre y lo quería mostrar porque me parece importante. Lo traía de arrastre de los primeros semestres del doctorado, que tenía que ver justamente con la teoría de los sistemas sociales de Luhmann, que acá mi compañero algo hizo referencia en el libro, si no se acordaba de los míos. Yo ahora lo estoy criticando a esto, ¿no? Pero que me parecía importante, y con esto yo arranqué el doctorado, era con cómo los sistemas sociales ejercen la presión sobre el contexto y cómo se comunican, es decir, en qué momento se produce un acto comunicativo, son acciones comunicativas, de eso no hay duda, y cuál es el estímulo que hace que se produzca esa diferenciación de sentido, ¿sí?, para producir lenguaje en el territorio, para, es decir, narrar materia agenciada en el territorio. Yo me di cuenta que si introducía por la derecha el tema del capital como efecto homogeneizador, podría lograr entender dentro de la teoría de los sistemas sociales de Luhmann, que hablaba de esto de las acciones comunicativas, podría lograr entender determinadas cuestiones que tienen que ver con eso. Luego se me apareció Monterrey como un posible espacio urbano a analizar. Saqué muchas imágenes porque no es el tiempo de mostrarlas, pero ya estoy metiéndome para analizar esto a modo de adelanto. David lo conoce porque lo presenté ahora en Guanajuato en mi seminario de avance en el doctorado. Ya estoy metiéndome con determinados espacios de la ciudad de Monterrey. Se me ha pedido que también trate de analizar otros espacios urbanos de otras ciudades, o quizá otros espacios urbanos dentro de la misma ciudad. Yo estoy metiéndome con el eje Vasconcelos, ¿sí?, que es donde entiendo que, producto de la inserción del capital en Valle Oriente, empiezan a suceder determinadas cuestiones con el territorio. La cuestión es que, para que se entienda y siendo más concreto, yo quiero explicar un poco esto, es decir, cómo son los fenómenos, las tres acciones comunicativas que se dan, ¿sí?, en el momento cero, donde el sistema social está actuando con lo existente, en el momento 1, donde aparece el capital y le produce una diferenciación, un estímulo, ¿sí?, es decir, lo sacude el sistema social reacciona, y cuáles son las acciones de producción de sentido para
generar contingencia, es decir, para generar esas reacciones, ¿sí? Esos fenómenos de disputa en el espacio urbano. Este es todo mi avance en el doctorado. Yo estoy puesto ahora aquí, acabo de terminar el cuarto semestre, ¿sí? Es lo que traté de hacer, que es el diálogo de autores. Es todo el tiempo una dialéctica entre el todo y las partes, ¿sí? Partes que se van yendo siempre hacia todos, de todos más pequeños hacia todos mayores. Y me quedan estos 2 semestres, que es el último año del doctorado, donde tengo que lograr, a través de ciertos procedimientos explicativos, ¿sí? Sumado a determinada cartografía que voy a tratar de elaborar, con algunos ejemplos concretos. Se rían porque me veo muchas veces hacer el esquema de la computadora, le di muchas vueltas a todo esto. Tratar de explicar estos fenómenos. Bueno, ampliación, perdón. Esta es la matriz simplemente para que la tomo de arrastre, pero es una matriz que hice rápidamente para explicar de dónde vienen determinados autores y cuál es la posición que tienen en ese proceso de disputa en el que yo estaba tratando de explicar determinadas cuestiones. Y posicionando sobre el, pero fíjense, la mayoría de los autores, otra crítica que debo hacerme, si quiero ser consecuente con lo que acabo de decir, son todos autores, la mayoría europeos. Hay algunos ya latinoamericanos que empiezan a entrar en juego. Creo que voy a tener que revertir eso, porque si no, no hay discurso que valga. La cuestión es que llevo una matriz, y un poco sobre esta matriz es sobre la que pretendo explicar todo el proceso del doctorado, finalmente, que es una disputa entre el sistema social y el sistema técnico, un paso desde el territorio, de la noción de territorio a la noción del lugar. ¿Sí? Aquí en esto, cuando hacemos un doctorado, los que están haciendo doctorado y los que no también lo sabrán, digo, siempre esa euforia por tratar de generar conceptos raros y después uno se da cuenta que con pequeños, con términos muy simples que quizás ya están o descalificados o que nosotros mismos lo fuimos descalificando o lo fuimos relegando, ¿no? El concepto de lugar, algo que ya yo me parecía que no iba a volver a hablar de lugar en un doctorado, terminan implicando muchísimas más cosas que aquellos conceptos raros que queremos por ahí nosotros inventar. La cuestión es que de todos modos hacer un doctorado es también, seguramente, un proceso hermoso de producción de conceptos, una experiencia que tiene que ver con producir conceptos. Por eso también el sostenimiento del lenguaje y la importancia del lenguaje materno, de la posibilidad de decirlo en el lenguaje de uno. Y esto no es irónico lo que estoy diciendo, es real, así lo creo. Es entonces una disputa por el sentido y la forma entre la acción y la materia. ¿Sí? La idea es leer este proceso de disputa en el espacio urbano, ¿ok? Y hay un tipo de hibridación que finalmente se da en ese proceso, que es o una hibridación de tipo ideológica o una hibridación de tipo más impositiva, donde aparentemente en la de tipo impositiva, hasta aquí voy, es la que gana el capital, mientras que en la dialógica es en la que salimos ganando todos. En el retorno a los orígenes me doy cuenta que yo había empezado con esta matriz donde hablaba de que el sujeto, ¿sí?, o se quedaba en la soledad del consumo, así empezó mi interés por el doctorado, ¿sí?, o esto surge a partir del era un psicoanalista argentino, por eso acá también la importancia del sujeto, y mucho más ahora que vengo de la UNAM de hacer este curso donde desde la antropología se está reconociendo que hay que regresar al sujeto y volver a posicionarlo en el centro de la discusión, me doy cuenta que no estaba tan equivocado. Esta diapositiva la agregué anoche porque la quería mostrar, ¿no? La técnica que se atraviesa en el centro del sujeto, ¿sí?, y hay una brecha ontológica ahí que hay que discutir. ¿Qué pasa cuando la técnica rompe, ¿sí?, esta cuestión de constitución del sujeto, ¿sí? Y esto debería tener una consecución en el espacio urbano. Es decir, debería haber espacios de la soledad que podrían ser explicados desde el psicoanálisis y debería haber espacios del común, que es algo así como lo colectivo, pero no es lo mismo, no lo voy a explicar ahora por tiempo, y que es a mí el concepto que más me interesa, ¿okay?, que pueden ser también explicados. Es decir, ambas situaciones pueden ser explicadas en el espacio urbano. Por lo tanto, de lo que me di cuenta, en este cuarto semestre que estoy terminando, que lo que tenía que hacer era entonces mezclar esta matriz de razonamiento del sistema social de Luhmann, ¿sí?, de cómo los sistemas sociales generan diferencia en el contexto a partir de determinadas acciones comunicativas, el capital y el sujeto en su soledad,
¿sí? O en su otra condición, que es el común. Por lo tanto, me di cuenta que era una cuestión de hablar del deseo. El deseo, finalmente, hay espacios del deseo, como hay espacios del goce. Unos hablan de una situación, otros hablan de otra situación. Es una disputa, finalmente, política por la narrativa del espacio urbano, ¿sí? Y hay que ver quién se la queda. Cuando uno recorre la avenida Vasconcelos se da cuenta perfectamente, y esto lo digo muy rápidamente, pero evidentemente ahora me lo están pidiendo los doctores del doctorado, me lo están pidiendo que lo trate de aterrizar de una manera mucho más precisa y no tan vaga. Pero uno rápidamente advierte de que existen espacios de la sociedad, ¿sí? Donde el goce se da de una manera muy rápida, encriptada, encapsulada, y no hay lugar para el deseo del espacio urbano, ¿sí? Para la práctica del deseo. Es decir, para que se constituya ese sujeto del común del usuario. Entonces, el lugar habilita la acción, el lugar posibilita la forma narrativa de la experiencia, el lugar es lo dado, por lo que se encuentra el sujeto, más la acción. Acá hay algunos autores que yo hago referencia, y ahí vamos. Es una disputa por la fundamentación del lugar. Estoy haciendo muy rápido, discúlpenme, pero no me quiero pasar porque están todos cansados. Luego me doy cuenta o determino que en esta disputa entre acción y materia está justamente la centralidad del poder. El poder aquí podemos poner las instituciones, las subjetividades que genera el CONACYT, las subjetividades que genera la UDEM, las subjetividades que genera el ayuntamiento. Cualquier tipo de organización que produzca tipos de poder produce siempre tipos de hegemonía y funciona a través de la resemiotización de la acción y de la materia. Esto es lo que me interesa finalmente a mí del espacio urbano. Es una disputa por la acción, por lo humano, y por la materia, lo no humano. Es una cuestión del lenguaje, ya lo dije, por supuesto. La disputa está en el lenguaje. La batalla actual es una batalla lingüística en todos los ámbitos del conocimiento. Y por eso también lo que decía recién, ¿no? No es lo mismo escribirlo en castellano que escribirlo en inglés. En todo caso, yo sostengo que sería bueno que las escuelas, por ejemplo, de Estados Unidos, hicieran el ejercicio de escribir todo el tiempo sus artículos en castellano. ¿Cómo sería para ellos, ¿no? La experiencia. Sería interesantísima, seguramente. Ahora, en esta disputa de poder entre la soledad y el común, ¿sí? Se establece un acto de diferenciación, justamente. Aquí aparecen algunos conceptos que yo ya estoy empezando a inventarme, que tienen que ver con la utilidad del lugar en el caso de la soledad, que funciona a través del goce, y la autilidad del lugar como diferencia ontológica que se asume si queremos constituir una instancia nueva que es el común. ¿Okay? Muy bien, Ana, ¿con el tiempo? ¿Ya estoy? Ya voy cerrando. Y entonces aquí se pone el deseo. En la medida que construyamos, esto lo voy a decir ahora que fuese profesor, a los alumnos, ¿no? En la medida que diseñemos espacios que den lugar a que se canalice el deseo, se va a constituir el común. Es decir, el espacio urbano va a funcionar con una lógica diferente que no es la lógica bajo la cual funciona el capital. ¿Está bien? Que homogeneiza, que estandariza, etc. Es aquella de la. Ahora, ambas producen diferenciación, y esto es lo engañoso, ambas son diferenciadoras. Y por eso lo perverso también del capital, ¿no? Que todo el tiempo, dice Deleuze, está resemietizándose de manera esquizofrénica, ¿no? Y estetizando. Por lo tanto, es una cuestión del lenguaje que también tiene que ver con la estética de los espacios, ¿sí? Porque el capital estetiza todo el tiempo. Cuando el Che Guevara fue incómodo, lo estetizó y lo hizo en forma de cachucha, y se acabó. Se acabó el problema de Che Guevara. Entonces todo el mundo se lo pone como una cachucha sin saber qué hay detrás. Entonces este es el poder resemiotizante del capital. Un ejemplo muy banal, si se permite, pero tiene que ver con esta acción que tiene todo el tiempo. Y esta es la disputa por el sentido, finalmente. Así comienza tu teórica, ¿no? Entonces, el sentido está constituido por un eje que tiene que ver con el tiempo, presente y futuro, pasado y futuro, y con un eje que tiene que ver con la materia, ¿sí? Con la acción y con la materia. El deseo actúa en un eje, ¿sí? Y el goce del capital actúa en el otro eje, funcionando mucho más con la lógica del tiempo. Las lógicas de composición son estas, esto ya es material nuevo del semestre,
que tiene que ver con cómo funciona una y cómo funciona el otro. No voy a explicar esto por una cuestión de tiempo, pero tiene que ver con eso. El capital lo que hace es estirar el eje de la acción y la materia, haciendo que los sujetos nunca, es decir, los sujetos nunca dialoguen con la materia, es decir, nunca se pregunten el por qué están en el lugar donde están, por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿sí? Nunca se pregunten por el tipo de práctica, ¿sí? Es decir, funciona estirándolos, y entonces al estirar reduce el eje del tiempo, entonces por eso el capital todo el tiempo, o se va hacia el futuro prometiéndote determinados espacios de la mundialización económica, ¿sí? O trabaja con un presente o con una tradición, que son los espacios de la gentrificación, por ejemplo, las tostadas de la abuela, los bares con esos nombres hermosos que aparecen en el centro de nuestras ciudades recuperadas, ¿no? Que son estos espacios que parecen rememorar a lo antiguo, pero que es finalmente un pasado como cristalizado. Esta es la, diría yo, si me permiten de vuelta la palabra, la perversidad con la que trabaja el capital. Mientras que el sistema social probablemente, digo yo, ¿sí? Trabaja más sobre el eje del tiempo, es decir, está todo el tiempo uniendo, acercando, tratando de acercar como construcción de poder la materia de la acción, ¿sí? Tratando de que todo el tiempo nos estemos preguntando, nos estemos cuestionando por qué estamos donde estamos, por qué hacemos lo que hacemos. Estas son las dos lógicas que un poco de manera teórica yo identifico y con las que me voy para adelante. Finalmente, ya para terminar, tenía ya estas cuestiones derivadas en espacios de la ciudad, pero las he quitado. Llego a esta matriz, que es un poco para explicar algún proceso ya de manera más formal. Hay un sentido previo, hay una materia y una acción, que es lo dado del territorio, y hay una constitución del poder. Si se le queda el goce, regresamos al sentido previo, es decir, no hay constitución de un lugar diferente, ¿sí? El lugar se queda donde está lo dado con su sentido previo, no hay un avance en ese sentido, ¿estamos? Y el lugar es un lugar de utilidad, ¿sí? Son todo el tiempo actos de asimilación. Perdón, me faltaba eso. Entonces, vuelve en forma de tradición, ¿okay? Si lo que aparece, en cambio, como disputa, es el deseo, aparece la posibilidad de la utilidad de los espacios, es decir, que los espacios puedan ser o no ser, pero en todo caso lo que el sujeto quiera. ¿Sí? Esa posibilidad de que sea o de que no sea es la que el capital todo el tiempo está tratando de quedarse. Y bueno, o una constitución o otra constitución. Finalmente, entonces, en ese sentido, la utilidad del lugar sería la que cuente. Estas dos cuestiones, creo que ya he terminado, y aquí está la cuestión del tiempo, son las que a partir de ahora en mi quinto semestre voy a tratar de analizar, que es la disputa, ¿sí?, de un poder o de un nuevo tipo de hegemonía en el espacio urbano y tratar de contar cómo serían desde el goce esos espacios urbanos o cómo serían desde el deseo esos espacios urbanos. Muchas gracias. Ya sabía. Todo suyo. No, la verdad es que eso es algo que preguntando, solo que estaba pensando, no me ¿verdad? La primera es que sí, porque utilizas muchas veces en tu presentación la palabra capital, ¿verdad? Sí. Me imagino que te refieres al capital visto desde una postura neoliberalista y no desde una postura marxista, ¿no? Sí, correcto. Me gustaría apenas hacer como esa precisión tal vez al inicio del documento oficial. Perdón, porque lo veo de una manera peyorativa. Si no sería desde una visión más marxista. Lo otro es que es verdad, o sea, hay una de las cuestiones entre lo que uno necesita, que sería como eso que estaba antes de un periodo, digamos, premoderno, antes de lo que uno realmente necesitaba, a lo que uno desea, que es más esta cultura como moderna
La biopolítica. Hace una presión muy sutil y muy bonita, porque dice que hay un punto, digamos, ya mucho más avanzado, cuando ya la gente ya no solamente actúa por deseo, en donde el macro, por lo que tú llamas como el poder así, o manipulación de un lado, llega a un nivel tan profundo del individuo que no solamente modifica sus deseos, sino que modifica su biología misma. ¿Su? Biología misma. Correcto. Es el principio fundamental de la biopolítica. En ese sentido, entonces el deseo sigue siendo todavía un estado muy primitivo del control de las emociones. Sí. Entonces, o sea, más que el deseo, es como la biología de los sujetos. La biología del sujeto está muy buena. Y en ese sentido, pues, no hay que borrar todo el tiempo lo del goce, lo del deseo, por la biología de los sujetos. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente. Más que borrarlo, es que el goce es la otra condición que yo estoy manejando. Probablemente sería quitar el deseo y poner la parte biológica del sujeto. Porque llegados a ese punto, si regresamos a lo que es arte, porque estamos condenados a ser libres, pero que al mismo tiempo su libro de ser y la nada definía que no somos nada, Sí. que somos seres sociales más intelectualmente independientes. La pregunta fundamental es qué desea la persona, ¿no? Ese es el problema fundamental del contexto latinoamericano. Si dejamos de lado Foucault y a Sartre y a todos los europeos, es la pregunta fundamental y existencial que yo creo que es la que suscita muchas veces el doctor sea en América como conciencia, que seguramente le recomendaron en esta semana ahí, es qué es lo que realmente desea una latinoamericana. Y ahí la pregunta ya es mucho más profunda y mucho más ontológica, en el sentido de que el deseo ya no es un deseo programable, ya no es un deseo programado, sino es un deseo de descubrir realmente qué es lo que ese sujeto desea y no lo que todos pensamos que desea. Sobre todo pensando en un mundo donde solamente el 30 y tantos % de la población tiene internet, que sea muy indicador de lo que es lugar aún hoy en día. Sí. Y en ese sentido, pues, si estamos hablando de América Latina, el capital no es el capital neoliberalista, porque en Perú la gente sigue siendo rara, Sí. diferente. Sí. A lo mejor está también a nivel no digo que sea mejor que otro, sino que a lo mejor todavía es legítimo la necesidad más que el deseo. Y si estamos en el deseo, el siguiente paso es esa cuestión biológica, que incluso se puede hacer antes que la propia necesidad. Está buenísimo. Sí. Está bueno, Fer. Sí. Y el último punto es que desde los 10 meses decía que la polis, el arte de vivir en sociedad, siempre va a ser determinado por uno que juega y uno que se juega. Eso sí es un acto natural del ser social. Y la política o el acto social solamente servía para mantener el equilibrio con esos extremos. Es decir, para que uno no pudiera tanto y el otro no se dejara de la tanto. Y creo que eso también le puede venir muy bien al modelo, porque es más un modelo como de liberación de emancipación. Pero que no se trata solamente de adoptar o de tirar, sino más una negociación, creo yo. Sí. Que no otra cosa. Sí. Estoy tratando de no verlo de manera tan mala al capital, sino quizá más del lado del potencial, probablemente, que podría tener. Pero no dando por hecho que el capital existe en América. Sí, por supuesto. Y que el deseo existe ya en América. Sí, pero esa pregunta por el deseo de los sujetos es fundamental. ¿Qué desean las personas? Yo creo que encontrarse. Digo, sí. Un poco en ese sentido, la línea que tienes... Se ríe la Karina, debe estar pensando algo malo. En esa línea que tienes, en el sentido de lo que dice Fernando, me llamaba la atención porque es soledad y no goce, o sea, si fuera simétrico a la técnica. Es que la soledad está del lado del goce, justamente. Sí, está simétrico. Es la soledad del que solo goza. Pero abajo tenías, o sea, vaya, no estás subjetivado, el que sea soledad, y no más bien debería ser goce. Ok. Porque al ser técnica... Goce y deseo, digamos. Deseo lo tienes abajo. Sí. Pero arriba lo estás categorizando de soledad, ¿no? Si se está viendo un poco, digo, en el sentido de lo que decía Fernando, a lo mejor ya se está asignando, ¿no? Ya se está significando. Sí. A que es, en realidad, soledad, ¿no? Y dicho... Como que lo estoy implicando demasiado. Sí. Está bien. Sí, exacto. Para empezar, visto desde la técnica. Está mi conductor acá presente apuntando, así que seguramente ya me va a retroalimentar. ¿Verdad? Sí. Si no, no va mal. A mí, honestamente, me
gustaría ver unos ejemplos aplicados, porque se escucharon muchos conceptos y muy interesantes, muchas cosas que me parecen muy interesantes así escuchar como en cuanto a conceptos, ¿no? Que son instrumentos que utilizamos para entender el mundo alrededor de nosotros. Pero me gustaría también, no sé si es la fase que estás empezando ahora, de cómo entrar también en casos concretos relativos a urbanístico, arquitectura o lo que sea. Tengo que hacerlo, Roberto. Me lo están pidiendo los profesores. Sí, me gustaría verlo, eso, porque sí, está más concreto. Es el desafío de este semestre. Y me hicieron una crítica, no sé si fuiste tú, David, o qué otro doctor fue, pero ahora en Guanajuato. Porque yo mostré ahora la quité, pero mostré Vasconcelos, ¿te acuerdas que mostré Vasconcelos? Y me decían, a ver, explicaste con cierto nivel de profundidad todo lo teórico, no podés explicar con esa superficialidad lo práctico. Entonces me están pidiendo que no solamente explique espacios reales de la ciudad de Monterrey, sino que lo explique con la misma profundidad, ¿no? Y eso es un desafío importante, porque tengo que encontrarle bien los vericuetos ahora. Sí. Lo que no sé es, ya lo voy a comentar con mi tutor, pero lo que no sé es si seguir entusiasmándome con Monterrey o incorporar otras ciudades, porque otra de las críticas que tuve, otro de los doctores, fue que me dijeron, bueno, agarrás Monterrey, todos sabemos que Monterrey es una ciudad que tiene mucha inserción de capital, porque es una ciudad industrial, etcétera, etcétera, pero dice, quizá lo que te conviene es agarrar varias ciudades, pero tampoco voy a ir a hacer una etnografía, es decir, no necesito irme a Buenos Aires e instalarme 5 meses en Buenos Aires, probablemente se trate de analizar cartografía o analizar espacios urbanos más a nivel de imágenes, ¿no? Entonces, ahora estoy en la disyuntiva y yo tengo que decidir ya de si sigo con Monterrey o si analizo otras ciudades, áreas. ¿Sí, perdón? Sí, hablando de ejemplos y Vasconcelos, por ejemplo, en el mismo municipio, un camellón que ha causado mucha polémica de Lomas del Valle sería maravilloso como área peatonal. El municipio tiene son tres niveles sociodemográficos. De Santa Bárbara Poniente es un sociodemográfico, de Santa Bárbara hasta acá es otro, y allá en San Pedro 400 es otro. Lo que produjo un camellón que allá en Lomas del Valle que no gustó, el municipio planea por los mismos, yo vivo de ese lado de su casa, entre el 2 de abril, aquí en el Casco Sur. Los que vivimos de este lado, que es una área sociodemográfica Tuquisuti, el señor Diego Sada con una mega casa, y a una cuadra de mi casa hay una persona que tiene que tender su ropa casi que en la calle. Entonces, lo que provoca en un lado del municipio ahora sí que adverso a lo que ellos quieren, para los que viven de Santa Bárbara hasta acá, un camellón peatonal sería maravilloso en Vasconcelos. De hecho, los mismos vecinos piden en todo de Santa Bárbara hasta acá mucha área peatonal, porque es lo que se usa. En otro momento del municipio, en otro lugar del municipio, nadie utilizaría la banqueta. Nadie. Pero de Santa Bárbara hacia acá, todas las personas que viven hacia acá usan las banquetas. Entonces. Es una cuestión de un lado a los del deseo, el otro A lo que voy es, ¿cómo un ejemplo de algo que se hace en un lugar no va de acuerdo a ese lugar, pero si se traslada ese ejemplo a otro lugar, maravilloso? Porque lo que quiere hacer el municipio es hacer Vasconcelos de Santa Bárbara hacia este lado, hacia Jiménez. Por cierto que lo van a ampliar Corregidora hacia Jiménez. Ya lo van a ampliar. Entonces lo que quieren hacer es reducir los carriles de Vasconcelos para hacer unas banquetas muy grandes y que la gente pueda... Después de Corregidora. Desde Corregidora, sí,
hasta Santa Bárbara. Hasta Santa Bárbara, ¿Quieren que hacer, sería ideal. quieren hacer banquetas amplias para caminar? Bueno, para mí ese tramo es el tramo de neutralidad. Al estirarlo desde Valle Oriente, desde Palacio, digamos, de Hierro, más allá, el capital lo estira, queda atrapado en la parte antigua, hay un área de neutralidad que es un área de estiramiento que es lo que no mostré ahora, pero ya que tú lo tocas, ¿no? Yo lo veo ahí en el mapa porque se estaba ahí, entonces sí veo ahí, o sea... Esto no es la zona, eso es no, parece sí, pero no. Esto es una referencia a posibles cartografías que yo quería hacer, pero no. Pero digo, hay un área de neutralidad que es la que a mí me interesaba estudiar y que para mí va desde Corregidora hasta Santa Bárbara y si no un poquito más, quizás hasta el Soriana ahí de Humberto Lobo. Sí, que es la que se usa. Claro. Y Claro. sí está muy desaprovechada. Gracias.